Francesc Miralles, amigo y motivador. Voy a subrayar hoy esto más que nunca, lo de motivador, porque falta nos hace. Francesc, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Buenos días, hoy hace falta más motivación que nunca. Sí, oye, porque de los 3 equipos españoles ya hay 2 fuera de momento. Sí, pero y sobre Vamos todo a ver qué pasa mañana. ¿Qué pasa hoy? Claro, cuando hoy esperamos amanecer con el titular de primera semifinal, Español asegurada, un equipo español, porque todo, en principio, estaba a favor de tanto Barça como Atlético de Madrid. Sí. Se ha enredado todo de tal manera que nadie preveía que se pudiera enredar así. Y oye, no sé si es la mejor noche, yo creo que sí. Para es la hablar... mejor noche porque yo creo que se aprende más sí. de las catástrofes, los cataclismos y los errores que no de los días que todo sale bien. Entonces no sabemos qué va a suceder hoy con el tercer equipo, el Real Madrid, pero de lo que sale mal se aprende, y en la vida, y lo que podemos decir es que el fútbol, como la vida, depende de detalles, y a veces cuando un detalle es desafortunado, eso produce una reacción en cadena que nos lleva a sitios donde no queremos estar. No sé si es tanto como los que defienden que el fútbol en sí es la vida, quiero decir, aquellos que dicen que es algo más que un deporte, porque en su desarrollo y todo lo que lo envuelve estaría la esencia de la vida en sí, que quiero decir, siempre se puede establecer algún paralelismo, pero al menos sí que hay frases que ayudan a sustentar esa teoría, ¿no, Francesc? Sí, a veces pensamos que el fútbol es patrimonio de las personas, no sé, que no son intelectuales, y es una estimación errónea, porque hay grandes intelectuales, escritores, artistas que han sido forofos del fútbol. Uno de ellos era nada menos que Albert Camus, el autor de El extranjero, el gran novelista del existencialismo. Recordemos que antes de llegar a París, él vivía en Argelia, antes de que empezaran las rebeliones que hicieron que Francia se retirara, y él allí jugaba en la primera división. Anda. Y, de hecho, una de sus frases más famosas que inspiró un libro de filosofía futbolera era: todo lo que sé de la vida me lo enseñó el fútbol, decía Albert Camus. Bueno, no sé si es una exageración, pero desde luego, a ver, vamos a escudriñar con alguna de las frases que me has enviado ahí en el tuya mía. Yo, si quieres, te voy seleccionando alguna de las que me has enviado y tú me comentas a ver qué es lo que en profundidad nos enseña de la vida. Por ejemplo, esta que dice: las oportunidades falladas son uno de los misterios de la vida. ¿Quién lo dijo eso? Desde luego, yo creo que el fútbol y la vida, lo que te penaliza es cometer errores. Y a veces una persona más bien modesta, un equipo disciplinado que no comete grandes errores, llega más lejos que alguien que tiene mucha genialidad pero comete grandes tropezones que lo que hacen es desmontar todo el tinglado. Y eso yo lo recuerdo que lo explicaba un gran actor de teatro, que él decía: si tú ya te sabes el papel y subes al escenario, tu primer cometido es no tropezar con los muebles. Entonces, no tropezar con los muebles como futbolista, como cualquier cosa, si vas a una entrevista de trabajo, si tienes una primera cita, si estás preparando algo, estás en un momento importante, pues ya es importante. Y en el fútbol se habla que, lo que decía Sir Ralph Ramsey, lo que has dicho, ¿no?, que las oportunidades falladas son el gran misterio, que a veces lo más fácil no entra y lo más difícil pues se logra, ¿no? Y eso lo que nos enseña, nos da un baño de humildad, un baño de modestia, de que a veces el camino que nos puede llevar hasta donde queremos estar no es el más corto ni es el más recto, sino que hay que dar grandes circunvalaciones. Bobby Robson fue el que dijo aquello de que los primeros 90 minutos son los más importantes del partido. No sé si esto para una eliminatoria serviría, claro, porque ya hay 90 y 90, pero estos son los más importantes. Desde luego. Bobby Robson, que yo lo recuerdo que yo era un niño cuando llegó para sustituir a Cruyff, que era una tarea muy dura. Él lo primero que dijo es: no quiero hablar del pasado. Pues era un hombre con este humor inglés, ¿no?, seco y realmente elegante. Y cuando él dice que los primeros 90 minutos son los más importantes del partido, lo que se refiere es que aquí no se trata de tener un momento de genialidad, de estar concentrado ahora. Si tú no estás presente durante todo el partido, todo lo que has ganado, como le ha pasado hoy al Barcelona y al Atlético de Madrid, lo puedes acabar perdiendo. Y no sé si era el mismo Bobby Robson que al terminar un partido dijo:
este partido ha tenido 2 partes y hemos estado fatal en las 2. Exactamente, no sé si fue él, pero desde luego me suena muchísimo, o al menos se le ha atribuido. Oye, a ver si me la descifras un poquito más. Dice, el fútbol es una manta corta, si te tapas los pies te descubres la cabeza, y si te tapas la cabeza te descubres los pies. Sí, lo de la manta corta lo sé, pero ¿qué tiene que ver con el fútbol eso? Tiene mucho que ver con el fútbol y con la vida. Este consejo viene de un técnico brasileño que básicamente nos venía a decir que es imposible vivir sin riesgos. Entonces, si tú sales al ataque, seas un equipo de fútbol, o seas un empresario, o seas alguien que pretende acercarse a una persona que te interesa, pues siempre tienes el peligro de quedarte en bragas, como se diría vulgarmente, o recibir un contraataque, ¿no? Pero si te quedas quieto, el riesgo es aún mayor, por entonces sabes que el partido está perdido de antemano. Entonces, básicamente lo que nos decía este entrenador, que se llama Tim, así lo llamaban de manera coloquial, es que si tú sales al ataque, pues estás dejando descubierta la defensa, pero si te pones a la defensa, entonces no puedes marcar gol. Entonces en la vida al final tienes que elegir si quieres arriesgar o si quieres correr el riesgo de que no suceda nada. Oye, a los grandes momentos de la vida hay que acercarse a ellos como quien juega una final. Lo digo por la frase esta de Héctor Cooper, de lo peor de una final es no estar en ella y tener que verla por televisión. Exacto. Héctor Cooper, igual que Valdano, son maestros de la palabra a la hora de hablar de fútbol. Y sí que es cierto, ¿no?, que a veces dices, bueno, esa final a la que llegó el equipo, el Atlético de Madrid, ha perdido muchas finales, ¿no? Pero lo peor, como dice Héctor Cooper, es no estar en ella y verla por televisión. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que más vale estar en ese lugar donde podemos perderlo todo que no pensar que podríamos haber hecho eso, que podríamos haberlo intentado, que podríamos haber jugado nuestras cartas. Las reglas del fútbol son muy simples. Básicamente se trata de esto. Si se mueve, chútala. Si no se mueve, chútala hasta que se mueva. A ver, ¿quién simplificó así el fútbol? ¿Quién? Básicamente lo que nos viene a decir esta reflexión, y luego vamos a ir con un jugador mítico que te va a hacer gracia, es que la vida es cambio constante. Por lo tanto, o se mueve la pelota o se tiene que mover el jugador, ¿no? Entonces, para tener éxito en cualquier cosa que tú te propongas, la base de todo es pensar que la realidad y la gente que te rodea están cambiando todo el tiempo. Por lo tanto, si tú te quedas quieto, pues vas a quedar fuera de juego muy rápidamente. Tienes que fluir con el río de la vida y así no vas a desaprovechar ninguna oportunidad. Sobre esto de si se mueve, chútala, y si no se mueve, chútala hasta que se mueva, que sería como el ABC de patear el balón. Yo me acuerdo que mi tío, José María, que es quien me inició en el fútbol, él admiraba mucho a Tarzán Migueli. ¿Tú te acuerdas? Sí, claro. Hoy en día es un comentarista, no sé si del mundo deportivo, uno de estos, ¿no? Entonces, mi tío siempre me decía, me gusta mucho Migueli porque o pasa la pelota o pasa el jugador. Dice, los dos no pasan. Nunca en la vida pasaban, ¿eh? Oye, me estaba acordando también de una de Gary Lineker, a quien se le atribuye aquello de que el fútbol es ese deporte en el que se enfrentan 11 contra 11 y gana Alemania. Sí, eso referido a las Eurocopas y a las competiciones mundial, con selecciones nacionales, que es cierto que durante mucho tiempo pues Alemania reinó. La verdad que Inglaterra está cambiando desde que tienen Woodgate, creo que se llama el nuevo entrenador, les va bastante mejor, pero sí que es verdad que Alemania ha tenido mucha fortuna en todo lo que han sido competiciones nacionales. Aún así, a ver, la vida es imprevisible, el fútbol es imprevisible. Exacto. Dijo también el propio Albert Camus que aprendió en el campo que la pelota nunca viene hacia ti por donde esperas que venga. Sí, esto es toda una ley de vida, ¿no? O sea, tal como sucede, dices, bueno, vamos a marcar a este jugador porque es el que tiene más posibilidades de marcar goles. Y al final te puede marcar el gol un defensa, el mismo portero a veces ha marcado un gol, ¿no? Entonces, de esta reflexión del propio Albert Camus, que es totalmente aplicable a lo que nos sucede en el día a día, lo que nos enseña es que todo es tan inesperado que los problemas van a venir de cualquier lado, menos de donde nosotros lo podemos prever. Ya, oye, pero también las cosas buenas. Sí. Tengo entendido que hay alguna teoría en torno a hacer como un símil de cómo seríamos nosotros, según nuestra personalidad, según cómo afrontamos los problemas, la vida, etcétera. ¿Cómo seríamos nosotros entonces siendo un jugador de fútbol? Quiero decir, ¿qué plaza ocuparíamos en el campo, no? Yo las voy a exponer y que los oyentes, las oyentes, piensen
qué posición están ocupando en este Sí. momento de su vida en el campo de posibilidades, ¿no?, en el que nos desarrollamos. Y esta clasificación viene en el libro justamente lo que el fútbol todo lo que sé de la vida me lo enseñó el fútbol, de Francis Amalfi. Y vamos a ver una por una. Si tú eres delantero, significa que es una persona que tiende a precipitarse por querer solucionar las cosas demasiado rápido, y que te cuesta guardarte las espaldas porque siempre estás tomando la iniciativa, y eso puede ser pues en las relaciones con los amigos, cuando hay un problema en tu trabajo. O sea, que eres una persona que siempre necesita estar delante, siempre necesita ser proactivo, y eso a veces es bueno y a veces no lo es tanto, ¿no? Porque como dice el Eclesiastés, hay un tiempo para cada cosa, y los chinos, que son muy sabios, dicen a veces lo más provechoso que puedes hacer es no hacer nada, ¿no? Y guardar la ropa. Entonces, ser un delantero nato es ser una persona que pide siempre el protagonismo, que está pidiendo siempre el balón en la vida. Oye, el extremo también es delantero, pero tiene sus peculiaridades, sí, ¿no? El extremo es distinto porque es ofensivo, pero regresa con facilidad al punto de partida, ¿no? Por lo tanto, un extremo, que cada vez hay menos, por cierto, siempre se dice, saben combinar el ataque con la defensa. Pueden correr mucho para adelante, pero luego pueden correr mucho para atrás, y eso los hace muy versátiles en las situaciones complicadas. Entonces, aplicado a otro tipo de situaciones de nuestra vida, pues el extremo sería aquel que toma un pequeño riesgo en un momento dado, pero si ve que las cosas no funcionan, pues no se tira al abismo, ¿no?, sino que retrocede, puede reconocer el error y pensar que hay un momento para hacerlo, ¿no? O sea, que serían las personas que toman decisiones que son reversibles. Dice, lo intento, hoy no salió, otro día vamos a ver. Oye, ¿cómo se comportaría el central? El central, ¿no?, como Xavi, como otros grandes centrales que hemos tenido en España, son las personas que les gusta controlar, que les gusta organizar, que les gusta anticiparse a lo que pasa, ¿no? Por lo tanto, en una oficina, el central sería esa persona que tiene cierto carisma en el grupo, que es un buen gestor, que tiene buena idea para la logística, y que además puede ser árbitro de situaciones que se producen a su alrededor. Sin embargo, el problema del central, el problema de la persona controladora, es que le cuesta mucho ser espontánea y le cuesta mucho soltar lo que se llama el micromanagement. ¿Qué quiere decir el micromanagement? Que a veces se mete en responsabilidades que no son la suya y quiere controlar, pues no sé, las finanzas de su pareja, la manera de hacer de su cuñado, las elecciones académicas de sus hijos, ¿no? Por lo tanto, está bien controlar, pero como dicen los estoicos, ocúpate de lo que depende solo de ti. Vale, aquí veo, según la traducción, que central más como lo entendemos nosotros, como el medio centro o como el centrocampista, el que reparte el juego, ¿no? Como has dicho, exacto, repartir como Xavi. el juego es una cosa muy bonita, Vale. porque además los centrales raramente ganan una pelota de oro, pero dan mucho juego. Ya. Y en la vida también hay muchas personas que hacen trabajo gris y que permiten que otros brillen y que no se les reconoce tanto como los que son delanteros. Oye, pues los que son mucho más complicado tienen para llevarse el Balón de Oro son porteros o defensas. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el perfil? Los porteros o defensas de la vida son las personas más bien conservadoras, esas que dicen, Jesucito, que me quede como estoy, ¿no? Y que dedican sus energías y sus esfuerzos a no perder lo obtenido, ¿no? Y es una posición peligrosa porque, de hecho, cuando tú estás siempre a la defensiva, eres totalmente dependiente de circunstancias externas y que, de hecho, lo que puedes es morir de aburrimiento, ¿no? Es como cuando se dice que un equipo aburre a las cabras, cosa que en algunas fases el Barcelona ha hecho, ¿no?, de tanto tiki-taka, y dices, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Aquí no está pasando nada, ¿no? Pues cuando estás a la defensiva, lo que sucede es que pierdes muchas oportunidades, porque desconfías de la gente que se acerca a ti, no te atreves a entrar en negocios, en nuevas oportunidades, no te atreves a hacer cosas nuevas, y por lo tanto estás conservando algo que conseguiste en el pasado y que cada vez va quedando más atrás. Bueno, oye, remontaremos esto. Motivador, Francesc Miralles, muchísimas gracias por habernos dado esa otra mirada sobre lo que el fútbol nos quitó. Exacto. En cuanto a ilusión en las últimas horas. Y para los aficionados que hoy pueden estar tristes, pues pensar una máxima de la psicología, ¿no?, que en la vida cuando se gana se disfruta y cuando se pierde se aprende. Claro. Francesc Miralles, muchas gracias por las enseñanzas. Buen día, hasta la próxima semana. Hasta luego.